Hoy toca contando Another. La historia comienza en una escuela de un pueblo, en la que un estudiante muy popular llamado Misaki terminó muriendo a causa de un accidente. Por esta situación sus amigos y maestros continuaron su día a día fingiendo que él seguía vivo hasta el día de su graduación, en donde al tomar la foto grupal notaron que su compañero muerto aparecía con ellos. Un año más tarde comenzaron a morir alumnos y familiares y todo aquel que se implicara en la clase donde estuvo Misaki, de este modo causando una maldición que duraba todo un ciclo escolar, es decir, que nunca termina la maldición, solo acaba para los sobrevivientes de X generación, mientras que los nuevos están destinados a vivirla. Regresando a la actualidad, se nos presenta a nuestro protagonista de nombre Kouchi. Él es un estudiante de secundaria que fue a terminar su último año a la escuela del inicio, esto ya que sus abuelos eran los únicos que podían cuidar de él mientras su padre no estaba. Antes de iniciar con su vida escolar, es ingresado al hospital del pueblo por una enfermedad pulmonar. Aquí se hace amigo de una enfermera y antes de ser dado de alta, sus nuevos compañeros Izumi, Kasami y Yukari van a visitarlo. Aunque ya digo yo que no voy a estar presentando a todos sus compañeros. Con lo poco que van a durar no creo que haga falta. El caso es que aquí podemos ver que Izumi parecía conocerlo de algún lado, pero no estaba segura. En su último día en el hospital y mientras iba a imagino yo el baño, se encuentra con una chica de lo más rara que se llama Mei Misaki. Más tarde su tía Reiko, que trabaja en la escuela, le da una serie de reglas a seguir cuando esté en clase. Y en la escuela, y a pesar de que todos lo reciben alegremente, hay cosas que no le cuadran. Lo primero es que hay muchos secretismos y lo segundo es que Mei estaba en su clase, solo que nadie le hacía caso. Durante el resto del día sus compañeros le comentan que su clase es la única que está apartada del resto, esto por obvias razones, aunque claro, eso Kouchi no lo sabía, ya que nadie le había dicho sobre la maldición. De mientras Kouchi les pregunta por qué Mei estaba tan sola, a lo que ellos se desentienden quitándole importancia a su duda. Con muchas preguntas rondando su mente, decide preguntarle a Mei, y ella le comenta que no debería hablar más con ella. También le dice que toda la clase le está ocultando algo. Y como nadie le decía nada de nada, cree que quizás la enfermera sepa alguna cosa, a lo que va para hablar con ella, y de esa charla se logra sacar que una chica anónima murió recientemente, pero que la enfermera no sabe muchos detalles, así que seguirá actualizándolos según descubra algo. Con poca información decide acosar a Mei hasta un establecimiento de muñecas, en donde aparte de haber muñecas de lo más tétricas, también nota que hay una idéntica a Mei. Aquí tiene una charla con Mei y esta le dice que aparte de vivir ahí, le revela que debajo de su parche tiene puesto una prótesis, ya que su ojo original lo perdió con 4 años por un tumor benigno. Con esa prótesis logra ver cosas que otros no, y atentos con este detalle que es más importante de lo que se puede pensar. Estando de nuevo en clase, Kouchi sigue insistiéndole a sus compañeros que le cuenten lo que estaba pasando, pero los brutos nomás no le soltaban nada. La única útil que le ayudaba correctamente era la enfermera, y es que a pesar de que tampoco sabía acerca de la leyenda, ella le brindaba información con respecto al nombre de la muerta que murió recientemente, que se llamaba Misaki Fuyoka, y que estaba entrelazada con todo lo demás, pero eso no lo sabrán hasta prácticamente el final. El tema es que con la nueva información Kouchi va a preguntarle a Mei quién era esa tal Misaki, a lo que ella responde que era su prima, y de ahí a que estuviera ese día en el hospital. Mismamente aquí Mei le habla de que nadie en la escuela puede verla más que él, y sí, hasta aquí todo indicaba a que Mei era un fantasma, pero mejor sigan viendo. De nuevo en la escuela y mientras Kouchi pasaba más tiempo con Mei, una de sus compañeras se encuentra de frente con ellos y la muy cabeza hueca sale corriendo de forma innecesaria, ocasionando que muera de una forma de lo más lamentable. De este modo, dando iniciada la maldición. La cosa es que con la maldición sobre la clase, Izumi, quien es la responsable de tomar medidas contra esta, comienza a planear otra forma de evitarla. En lo que pasaba esto, la siguiente víctima es la enfermera, quien segundos antes de morir le dice a Kouchi que quizás Mei sí que pueda ser un fantasma, ya que un hermano que ella tenía negaba de la existencia de esta. Con todo lo ocurrido, Kouchi decide investigar el anuario escolar, y aquí descubrimos que su madre murió dándola a luz, pero eso realmente no es lo importante. Lo importante aquí es que ella era compañera del primer Misaki, o sea, el que dio inicio a toda esta leyenda. De vuelta a casa se topa con dos amigos y en lo que platicaban de la nueva medida que tomaría Izumi, uno de ellos se harta de tanta idiotez y decide de contarle todo. Lastimosamente no se llega a saber nada porque tan pronto como menciona a Mei, este muere de un infarto. Con 3 víctimas sobre sus hombros, Izumi da la orden a todos de que ignoren a Kouchi, y justamente eso hacen. Por ello, él va con Mei en busca de respuestas, y aquí es donde ella nos comenta la pieza faltante para entenderlo todo. Retomando la historia de hace 26 años, y después de que inició la maldición, los maestros se dieron cuenta de que en cada año escolar siempre sobraba un alumno.
este alumno era alguien muerto asociado a ciclos anteriores. El problema con eso era que dicho alumno, o más bien impostor, no tenía idea de que estaba muerto, más que nada porque él tenía recuerdos asociados a cuando aún estaba con vida. Lo peor de todo este asunto es que los recuerdos de todos los involucrados son alterados para que así nunca se dé con el impostor. Por todo lo ya contado, hace una década se encontró una solución a medias para hacerle frente a la maldición. El remedio consistía en que un día antes de que se iniciase el ciclo escolar, se elegía al azar a un estudiante para que pasara a ser ignorado durante todo el año, de esta forma haciéndolo pasar por el impostor y que así cesara la maldición. Esta práctica tenía un margen de error del 50%, pero se seguía aplicando porque peor es nada. En el caso de este año todo parecía marchar bien, hasta que llegó el prota y rompió con la medida al momento de hablar con Mei, porque sí, ella no estaba muerta como muchos lo llegamos a pensar. Lo que pasaba es que a ella le había tocado ser la ignorada en ese año, y como esta medida no había funcionado, de ahí a que Izumi pensara que si había 2 ignorados, quizás la cosa se solventase. Mei también aprovecha para comentar del por qué nadie le explicó acerca de este tema, y es que para ese momento él había entrado tarde al ciclo escolar, por lo que el hecho de siquiera mencionar el nombre de ella ya suponía con que la medida terminase quebrantándose. Y bueno, la verdad no estoy tan seguro de por qué no le contaron bien las cosas. A ver, me explico. Si el decir el nombre de Mei era tan peligroso, ¿por qué no recurrir a los textos? Es decir, ellos le dejan en claro que no se puede nombrarla y luego le cuentan todo con lujo de detalle mediante los textos, de ese modo evitando que se reactive la maldición. Aunque pensándolo bien, incluso el hacer esa medida no tiene mucho sentido, porque por mucho que la ignoren y que traten de convencerse de que ella no existe, inevitablemente terminan viéndola y no solo eso, sino que ya desde el pasado sabían de su existencia, así que fingir que no existe realmente no es muy útil que digamos. Regresando a la historia, Kouchi aprovecha el momento para conocer más a Mei, y así es como dan a parar a la biblioteca para seguir viendo el anuario. Acá es donde el bibliotecario Tatsuji nos cuenta todavía más cosas sobre la maldición. Primero nos dice que él fue el maestro del primer Misaki. Segundo, que te puedes relacionar con quien sea de la clase mientras estés en otra ciudad. Esto debido a que la maldición solo está activa en el pueblo. Tercero, los sobrevivientes que se gradúan olvidan al impostor, así como dicho impostor desaparece sin dejar rastro más allá del de la lista. Y por último, él puede hablar con ellos de forma normal ya que no tiene relación con la clase. Pero claro, ellos también son de la clase. Entonces, ¿cómo funciona eso exactamente? Lo digo más que nada porque estar en contacto con los ignorados igual supone un peligro para la persona. Esto se deja claro tanto en el tramo final como en la OVA, así que no entiendo por qué él con este viejo no sería así. Al día siguiente, el profesor de la clase, cansado de la maldición, hace la automorición de forma presencial. ¿Que por qué de forma presencial y no en otro lado? Porque el guión así lo quiso. Dejando de lado a la escena más rara del anime, Kouchi y Mei vuelven a ser tomados en cuenta debido a que la maldición ya estaba más que activa, y no tenía caso seguir ignorándolos. Luego tenemos al abuelo del prota spoileando quién es el impostor, creando a su vez un error argumental sutil pero gigantesco una vez lo repasas. Mientras el viejo nos spoileaba en toda la cara, Reiko comenta que hace 15 años siendo de la misma clase que el prota, la maldición se detuvo a mitad de año pero no recuerda el motivo. Con eso en mente, Kouchi se la pasa investigando sobre el tema, hasta que da con que un ex compañero de Reiko había sido el culpable de que la maldición se detuviese. Por tal motivo van a buscarlo afuera de la ciudad, y aparte de que vemos el mítico capítulo playero, también se deja ver dos cosas. Una es un posible agujero de guión y el otro es una pista. Lo del agujero de guión va más para el impostor. Recordemos que Tatsuji dijo que la maldición solo estaba en el pueblo, así que en teoría el impostor no debería poder salir del lugar, más que nada porque es parte de la propia maldición. Sin en cambio, aquí le vemos estando de chill. Lo segundo ya es más para la pista, y es que el ex compañero de Reiko menciona que él dejó algo en el antiguo salón de la clase que podría ayudarles a todos. Con la nueva información, Kouchi y otros dos van a corroborarla, y ahí se encuentran con una cinta que daría una respuesta muy obvia para detener la maldición, y era de acabar con el impostor. Vaya sorpresa. Los únicos dos problemas que surgían a través de esa respuesta era que no había una manera concreta de saber quién era el impostor, y la otra sería que si a todos se les revelaba la información, podría pasar un gran disturbio, cosa que pasa más adelante. Por eso no debían de contarles a nadie más sobre ello, o al menos no hasta encontrar la forma de saber quién era el impostor. Hay más muertes absurdas y más tarde inician una excursión a un templo con la esperanza de acabar con toda esta desgracia. Asimismo vemos que ocurre un dramón mientras comían. Mei le pide a Kouchi la foto de la graduación de su madre y aquí es donde ella se abre más con él diciéndole de su novela familiar.
que en resumen es que su prima en realidad era su hermana gemela, pero supuestamente la maldición acabó con ella, siendo ella la primera víctima y dando por hecho que todo inició antes de lo previsto. A partir de aquí, Mei hace una revelación que destroza gran parte de la historia en un abrir y cerrar de ojos, que básicamente es que ella desde el principio pudo saber quién era el impostor. Sí, así como lo oyen, gracias a que su ojito mágico podía identificar a los no muertos, así como también a los próximos a morir. Pero qué negligencia más gorda y desastrosa. Tantas vidas que pudieron ser salvadas y ella se guarda tal habilidad. Pero atentos que esto todavía no termina, ya que después de su maravillosa revelación inicia un problema a lo grande. Y es que pasa y resulta que el otro par de tontos que habían escuchado la cinta se la comparten a Izume y a otra loca, de ese modo causan una serie de muertes y asesinatos catastróficos. Mientras había muerte y destrucción, Mei decide acabar con esto después de muchas muertes que indirectamente fueron su culpa. En eso estaba cuando Izumi la ataca porque creía que ella era la impostora. Sin embargo, y gracias a que Mei es coprotagonista, se salva gracias al poder del guión, mientras que la otra muere de forma miserable. En sus últimos momentos recuerda que en efecto ella y Koichi se habían conocido de antes. Luego de eso, Mei va a donde la impostora que todo el rato había sido, ¿adivinen quién? Exacto, Reiko. Pero eso ya lo sabíamos gracias a que el abuelo de Koichi nos había spoileado. La cosa estaba en que ella, por ser maestra, aumentaba el tiempo de la maldición desde mucho antes. Por eso fue que la hermana de Mei murió fuera de tiempo. Y la verdad la explicación no está tan mal. Pero no se puede pasar por alto el hecho de que Mei pudo evitar la muerte de muchos. Lo más maravilloso de este asunto es que ella, aparte de saber quién era la impostora desde hace mucho tiempo, nunca lo dijo por ser considerada con Koichi. Claro que sí. Tú trata al prota con delicadeza. Verás que el resultado de eso son cerca de 20 personas o más que perdieron la vida. Bueno, mejor finalizo ya con esto. Después de la revelación y explicación de algunas cosas, Koichi acaba con su tía y días más tarde van a ver las tumbas de algunos de los caídos, solo para luego finalizar el anime yéndose del lugar para planear una cita, quedando como unos insensibles. También hay una ova que de no ser por el ojito mágico de Mei hubiera sido increíble. He de admitir que en su momento el anime me pareció muy bueno, pero viéndolo casi una década después veo que no era tan así. No soy mucho de ver cosas de terror, pero me la juego en decir que la obra está envuelta con un horror artificial, es decir, que se crea un suspenso y misterio en donde no lo hay. Otra cosa es que al menos yo nunca sentí miedo por nada de lo que estaba pasando. Quizás lo único que da algo de cosa en el buen sentido es el opening, que goza de una vibra oscura y misteriosa. Es verdad que en general el apartado técnico cuenta con una tonalidad de miedo, pero solo funciona los primeros 2 minutos, porque luego de la introducción el anime es muy difícil de seguir. Su ritmo es muy lento y al estar con ese terror falso, inevitablemente terminas dropeando la serie. Ahora, si nos vamos al tema de los personajes, el anime hace un esfuerzo para que te encariñes con ellos. Sin embargo, no lo consigue, o bueno, al menos no conmigo. La causa de ello es que sus historias se sienten tan externas de lo que acontece que si a esto le sumamos el poco tiempo en pantalla de todos ellos, da con el resultado de que no te importa lo que les pase. Dejando de lado a los secundarios que en general son malísimos, el prota se puede confirmar que es el peor de todos. Lejos de dar explicaciones, creo que mejor voy a usar una analogía simple. Digamos que Koichi es el equivalente a lo que es un NPC del GTA, o sea, que si él ve gente a su alrededor que se está muriendo, este se asustará y traumatizará durante un par de minutos, y luego de eso su cerebro se reiniciará como si nada hubiera pasado. Creo que mejor explicación no puede haber. En el caso de Mei, diría que era un buen personaje, sin embargo su ojito mágico hizo que todo se fuera abajo. Y ok, el problema no es el origen, sino todo lo que le sigue. Sé que ya lo dije antes, y puede que sea muy pesado de mi parte, pero es que ella pudo usar su poder desde el inicio para solucionar todo, pero lejos de hacerlo, se inventó una excusa de lo más estúpida. Si la excusa todavía fuese algo tipo que si usa su poder alguien más moriría, se entendería su actuar, pero no pasa nada de lo que estoy diciendo. Es una lástima que por algo tan simple como lo es su ojo, termine por desmoronar el ambiente y en general todo el anime. Se podría decir que Another es un bait en toda regla, que te engaña con sus colores y forma, pero cuando lo pruebas, lejos de quedarte asustado o sorprendido, te quedas con un mal sabor de boca.